Vale, en el segundo apartado del capítulo 5, el posicionamiento contra la metafísica, vamos a subrayar Auguste Comte. La humanidad ha atravesado 3 etapas. Estadio religioso. Los humanos se preguntaban por el porqué de las cosas y ensayaban respuestas personificando las fuerzas de la naturaleza. Estadio metafísico. Mismas preguntas, dejaron de buscar las respuestas en algo sobrenatural, construir conceptos abstractos que sirvieran para obtener una respuesta. Estado positivo. A partir del Renacimiento dejaron de preguntarse por el por qué y se interesaron por el cómo. Había que dar nuevas respuestas, las leyes y teorías científicas. Así, la metafísica es algo del pasado. Ha sido superado y debe quedar atrás. Siglo XX. Neopositivistas, Carnap o Wittgenstein, proposiciones de la metafísica carecían de significado. Carnap, teoría verificacionista. Dado que los enunciados de la metafísica no pueden ser verificados empíricamente, carecerían de significado. Wittgenstein. El mundo está compuesto por hechos y el lenguaje debe describirlos. No hay hechos metafísicos, nada que tenga sentido podrá ser dicho en torno a la metafísica. A pesar de estas críticas, sigue habiendo filósofos que piensan que la metafísica constituye un tipo de saber racional. Vale, bueno, ya está subrayado. ¿Qué hay que explicar de aquí? Pues básicamente vamos a ver cómo maduran esas intuiciones de Hume y de Kant otros pensadores. Entonces, en el siglo XIX tenemos a Comte, que fue el padre de la sociología tal y como la entendemos hoy en día, y creía que a lo largo del desarrollo intelectual de la humanidad podemos distinguir 3 etapas. Estadio religioso, estadio metafísico y estadio positivo. En el estadio religioso, los seres humanos se preguntan por el porqué de las cosas y personifican las fuerzas de la naturaleza para dar cuenta de la realidad que les rodea. ¿A qué nos suena esto? Pues hemos estudiado el surgimiento de la filosofía. Esto suena muchísimo a las características del pensamiento mítico. El pensamiento mítico se buscaba las causas de la realidad de la naturaleza en lo sobrenatural y por tanto personificaba las fuerzas de la naturaleza. En el segundo estadio, el estadio metafísico, ese afán por dar cuenta del porqué de la realidad sigue intacto. Si bien ya no se buscan estas respuestas explicativas en fenómenos sobrenaturales, sino que se utilizan los conceptos mentales. En cambio, en el tercer estadio o estadio científico sí cambiaría la pregunta que se hacen las personas. Ya no es tanto el porqué de las cosas, sino el cómo se producen las cosas. Entonces, a ese cómo le responderían fundamentalmente las leyes y las teorías científicas. Efectivamente, las leyes científicas y las teorías científicas nos permiten
conocer cómo suceden las cosas en la naturaleza, cómo sucede el orden y la regularidad, y así poder predecir también hechos futuros, que es su capacidad predictiva, es una de las características de la ciencia. Entonces vemos que es en este estadio científico y positivo donde verdaderamente se produce un cambio. Entonces, después, tras Comte, que es en el siglo XIX, tenemos en el siglo XX los neopositivistas de Carnap y de Wittgenstein. A Carnap creo que ya hemos hablado de él en el tema del conocimiento cuando hemos estudiado el verificacionismo como criterio de demarcación de que separa lo científico de aquello que no lo es. Entonces, ¿cuál era la peculiaridad de los enunciados científicos y qué es precisamente aquello que hace a los enunciados científicos ser científicos? Pues el hecho de que los enunciados científicos pueden ser verificados en la experiencia. Por ejemplo, yo digo que la Tierra gira alrededor del Sol y puedo diseñar un telescopio o un instrumento que me permita constatar eso en la experiencia. Quizás comprobar que la Tierra gira alrededor del Sol es un poco más complicado, pero pongamos otro ejemplo. Era el ejemplo que de hecho luego criticó el falsacionismo, pero sin meternos en esos debates, si yo contemplo el siguiente enunciado: todos los cuervos son negros, ese enunciado es verdadero y es científico si yo puedo verificar en la experiencia que los cuervos son negros. ¿Cuál era el problema y lo que objetaba el falsacionismo? Pues que yo no puedo observar efectivamente todos los casos ni puedo ver todos los cuervos del mundo para probar que ese enunciado es verdadero. Pero bueno, esto no es importante ahora. Lo importante es que los enunciados científicos pueden ser comprobados mediante la experiencia empírica, mediante la percepción. Entonces, como de los objetos de la metafísica y de los enunciados metafísicos no puedo tener percepción, pues no es algo científico porque no es algo que se pueda verificar en la experiencia. Es justamente lo contrario de lo que ocurre con la ciencia. Creo que esto ya lo habíamos comentado en el tema del conocimiento. Entonces, un enunciado de la metafísica como el alma es inmortal no puede ser verificado en la experiencia y por tanto no es conocimiento científico. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener percepción de la inmortalidad del alma. Entonces no es algo que pueda ser verificado empíricamente en la experiencia. Wittgenstein tenía, después su pensamiento evolucionó y evolucionó muy significativamente, pero el Wittgenstein más famoso, que es el primer Wittgenstein, se llama, o el Wittgenstein que escribió la obra del Tractatus, creía que la relación existente entre las palabras y las cosas era la siguiente. Había un dominio, un grupo de cosas que configuraban el mundo y había un dominio, un grupo de palabras. De tal modo que debía haber y que había una correspondencia perfecta entre los hechos del mundo y las palabras. Por ejemplo, entre la cosa mesa y la palabra mesa. Entre la cosa del mundo libro y en el dominio de las palabras la palabra libro, que es como que había una perfecta isomorfía, un perfecto paralelismo y una perfecta correspondencia entre las cosas del mundo y las palabras. Las palabras tienen significado en la medida en que nombran las cosas y los hechos del mundo. Sin embargo, las palabras que designan los objetos de la metafísica
no tienen su correspondencia paralela en el mundo de los hechos, en el mundo de las cosas. Ejemplo, no tenemos percepción ni podemos constatar que Dios exista como hecho o como cosa en el dominio de los hechos del mundo. Sin embargo, la metafísica utiliza la palabra Dios, pero esa palabra Dios no está siendo la etiqueta de ningún hecho del mundo, porque no hay ningún hecho del mundo correlativo a esa palabra. Por eso dice Wittgenstein que la metafísica no tiene sentido. Y dice Wittgenstein también en su Tractatus que de lo que no se puede hablar es mejor callar. Entonces, en definitiva, lo que confiere el significado y el sentido a un término es nombrar algún hecho o alguna cosa del mundo. Y eso no ocurre con las palabras que se incluyen en los enunciados metafísicos. Bueno, sin embargo, a pesar de esto que hemos dicho de Comte y de Carnap y de Wittgenstein, sí que hay algunos filósofos que siguen reconociendo el valor de la metafísica para dar cuenta de la realidad, pero bueno, creo que esto ya lo he comentado, es algo muy residual, presente en facultades de filosofía muy vinculadas con la Iglesia Católica. Así que nada, cualquier duda me comentáis, os recomiendo leer los textos que están también en el tema. Cualquier duda, escribirme al correo.